Olvidado. Hay gente que vive así. Es más, te voy a decir más. Me dijeron, una persona que rentó una casa. Mira, la casa destrozada. Artista. Ay, Dios. No usa droga. Adiós. Puerco. Una casa que no es de él. Y papi, yo no lo podía creer. Yo dije, ¿cómo así? Y ponte a pensar, ¿cuántos asesinatos en Puerto Rico hay de varones entre las edades de los, ponle, 18 y 20 y pico? Entonces tú tienes niños criando niños sin experiencia. Hoy día, ¿cuántos chamaquitos los cría la abuela? Y los abuelos, por naturaleza, son más flexibles, no son estrictos, dejan pasar las cosas y es mucho más fácil perderse. No puedes con el niño. Mucha responsabilidad. No estás preparada o no estás preparado. Suelta al niño. Dalo en adopción. Dale en adopción, suéltalo ya. Bienvenidos al podcast de Gringo con... Gringo. Estamos Gringo, aquí. el de las gallinas ponedoras. Los huevos de gringo de colores. Los huevos de Gringo. ¿Tú no has Eso va a comido ser- los huevos míos? Bueno, no lo pienses así, mal pensado. Te voy a dar unos huevitos de color, te voy a dar uno verde. Me va a dar un huevo verde, uno de los huevos. Uno para que De me lo verde coma. tengo mucho. ¿Sí? Azul no tengo mucho. Porque los que tengo ahí los traté de como tengo el gallo de huevo azul y la gallina también. Yo me voy a comer los huevos, pero yo dije, espera, déjame dejar estos huevitos azules. Se los di a mi hermana para ver si él ya está pisándola bien, para sacar pollito, a ver si puedo sacar más gallinas. Nada más tengo una gallina que pone huevo azul. Y tengo el gallo. Es la parejita nada más. Necesito tener más gallinas para seguir reproduciendo más huevos azules. Esos huevos cuando tú los coges, By the way, no hemos presentado todavía a nadie porque se envolvieron hablando. So, sería muy bueno poder decir que aquí está Gringo que empezó a hablar. Yo dije lo de los huevos y se envolvió. Tenemos a Don Javi de invitado hoy con nosotros también, que es parte de la familia. Y a la voz, obviamente. Saludos, micrófono compartido. Con micrófono compartido. me porque- gusta. pero necesitamos un micrófono para ti. antes de Necesitamos un brincar al micrófono y tema, necesitamos una cámara y la estamos esperando hace como 20 años y tú sigues con lo cómprala. mismo. Exactamente igual que el letrero este que nos tardamos 10 años. ¿Está bien? Pues como 10 años te tardaste en poner el letrero ese. La camarita y el micrófono. Porque, Él, pero ¿y por qué tú lo miras a él? para que me envíe el link o algo, me diga, mira, esta camarita está buena, una camarita pequeñita, que sea blanco y negro. ¿Tú te imaginas que sea que es blanco y negro? Cada Ahí, vez que te sucia. toque a ti, cada vez que le toque a él, se daña la calidad de lo que estamos haciendo. Dale, ve, continúa. Ajá. los huevos, ok, cuando tú los coges, Ay, Dios tú los mío. pones en la nevera. Todos los podcasts vamos a hablar de huevos ahora. O tú los dejas al aire libre. Se supone que los deje al aire libre. Los huevos, ¿verdad? No se supone que se pongan en la nevera y la gente tiene una costumbre de poner los huevos en la nevera. Y no se dañan. O sea, ¿cuánto tiempo Tú los dejas puedes los dejar huevos en afuera? el aire o... ¿Qué? Tú dejas los huevos al aire o los enfrías. Pero te los venden en la nevera, gringo. Pues, mano, yo no sé. Ah, es verdad, los venden en la nevera. Pero si tú te fijas, en los ¿Pero tú sitios has escuchado? agrícolas, En los sitios agrícolas los tienen afuera. no los tienen en las neveras. O sea, eso a lo mejor tiene que ver entonces con que sea orgánico el huevo o qué hay. Entonces es un misterio. O que si lo vienes podría. de Estados Unidos, pues obviamente tienes que refrigerarlos porque se pueden dañar con todo. Con el calor. Eso es la Puede pregunta. ser. No se dañan con el calor. Tú los puedes dejar afuera. Por No, X. tú los dejas ¿Qué tú allí, haces que no con dé tus calor, huevos? sino tú los pones allí en la cocina, los tienes bien bonitos. ¿Cómo ok. tú bregas con tus huevos entonces? Cuando tú recoges tus huevos, tú los pones en la cocina, en algún lugar, en algún Ajá. sitio. Tenemos como una canastita, hacho, y se ve bien bonito. ¿Tienes fotos? Tengo fotos. No, de las canastas con los huevos y eso. Tengo una canastita, pero quiero buscar un No, que arreglo si era que mejor. Si tenían fotos para que le enseñara. Eso Pues era te lo todo. enseño, yo te lo enseño. Pero, ¿verdad? pues, o sea, tú tienes mucho. Tú tienes que Hacho, todos los consumir días- mucho y regalar para adelante. No, ahora mismo, como son pollitos que están en pleno empezando, ellos empiezan a poner a los 6 meses. Ok. Ahora mismo yo estoy recogiendo 3 y 4 huevos diarios. Parece que hay 3 y 4 gallinas poniendo. Cuando me empiecen a poner las
30 gallinas que tengo a la misma Va a vez. tener huevos. Ahí va a tener 30. que... Voy a tener huevos de más. Va a tener huevos de más. Y los puede... Oye, podemos hacer un negocio para empezar a vender huevos. Digo, no sé, eso es para mí, yo las quiero. Sí, revoltillo, papi, brutal. Y son los mejores porque la ñema es. Sí. Así que se dice. La yema, no es La la yema, la No yema. es la la ñema. Ñema. No es la Yo no, ñema. ahí me cogiste. Por Vamos eso a te ver. pregunté. Es que la otra vez alguien nos dijo, alguien nos corrigió. ¿Quién ¿Qué? nos corrigió? Es yema. Es yema. Es O yema, no yema. es la ñema. No No es es- con doble. Ah. Espérate, vamos a averiguar. porque Tenemos es un maestro aquí, by the way. La yema, es que es la yema, no La es yema. no es la yema O de la los- ñema. Yema de huevo con Y. Y, no es ni doble. Y. Ay, Con la voz con una confianza cabrona ahí diciendo. Pero eso no es una canasta. Digo, también tengo una canasta, pero eso te estoy enseñando ahí, Pero la cajita. ponlo ahí para que los vean. Mira, hacho está cool. Pero mira el Ay, azulito, ay, mira el de azulito. colores. ahí. Y el verde. Pero, Gringo, oye, pero cuando vayas a hablar es la yema, no la ñema. Yema. la Sí, yema. no la ñema. Pues es lo mismo, tú Pero sabes- tú estás a nada de tener 30 huevos diarios. ¿Cómo? Tú estás a nada de tiempo, a par de meses. A nada. Lo que pasa es que yo quería 6, porque yo entiendo que nosotros en el desayuno, pues le estamos metiendo, y yo digo como 6 huevitos entre mi esposa, yo, la nena. Sí, son como 2 por persona. Está bien. Ajá. Pero me enfiebré cuando me entero que hay gallinas de Eso no es el diferentes tema. razas. Eso no es el tema que vamos a hablar. No, mano, Ajá, mala pero mía. Dale, sigue. Pero vamos Ajá. a cerrar este tema ahora. Sí, yo sé que te gusta hablar de los huevos de gringo. Papi, me entero que hay diferentes razas que ponen huevos verdes. Y yo, ¿cómo así? Como está, ¿verdad? Que hay gente que no lo sabe. Huevos azules. Azules. ¿Estuviste el brown? Pues está el brown, que ese yo lo he visto mucho. Ajá. Pero viene el chocolate. Como cuando tú abres una barra de níquel. Ajá. Así oscuro. Una gallina que pone ese huevo. Ese me falta. Porque entonces yo dije, yo quiero tener entonces por lo menos 2 o 3 gallinas que pongan diferentes colores. El verde, el rosita. Tengo una que me está poniendo rosita, pero me pone de vez en cuando. Rosita, así. Entonces hay diferentes tonos azules, verde. ¡Papi! ¿Quién no quiere tener eso después? Tú te coges una fiebre y tú dices que quiero una... No, quiero esto nada más. Y cuando Pero vienes saben a ver, te diferente. empieza... Los huevos, por Es lo tener mismo. color, saben igual todo Es igual. lo mismo. Papá, Sí, ¿para qué carajo? Son hasta yo dije mejor. ese disparate. saben hasta Clase de mejor. disparate, cabrón. No es que saben mejor, son mejor porque son orgánicos. Sí, La porque gallina- ahí es que está la diferencia. Sí, el la sí, comida eso que tú le alimento des. que tú le das, como Sí, sí. Pues lo del ahí- nombre, ahí lo tú de la- estás- free range. Lo de la yema. Sí. Yema, sí. Pues lo de la yema, si tú miras el huevo, Ajá. es amarillo, en el americano. Estas orgánicas de que tú crías y tú le das tu comida y ellas pastorean y ellas son felices, Sí, que son tan... la yema es más chinita. Y dicen que ahí tiene más proteína, es más saludable porque la gallina que viene de Estados Unidos está enjaulada. Free free. range le ¿Tú has llaman. ¿Tú has visto free eso? range. Que dice... Sí. Pues entonces, la gente no entiende que... Entonces hay diferentes niveles. Están las que están en jaula, están las que están sueltas, pero todavía están cerradas. Y están las que están pastoreando. Pues las mías están pastoreando sueltas todo el tiempo. Hay algunas que están cerradas y las tienen con luces para que no se escapen. Porque a lo mejor las que tú tienes sueltas por ahí tienes riesgo a que venga un guaraguao, un águila, un Ajá. pájaro, otros animales a atacarle y se la desaparecen. Que ya te desaparecieron una vez, ¿verdad? Sí. Ya una vez te desaparecieron. Pero eso no fue lo que vinimos a hablar ahora mismo. Nosotros íbamos a hablar porque recientemente aquí en Puerto Rico han sucedido varias cositas que tienen que ver con los niños, con la crianza de los niños, con cómo se brega con los niños, cuáles son cómo están los niños en sus casas. Y recientemente pues salió que se llevaron a unos niños de una casa, que habían armas, habían drogas, la casa estaba toda fastidiada. En otro lado se metieron Puruco, tu amigo Puruco,
Se metió allá yo lo lo de vi. Llorén. Lo de Llorén, Peleando que la que casa pa' estaba... botarla, que estaba que la asquerosa. casa estaba toda asquerosa y tenían niños y todas esas cosas. Y entonces, pues también se da el caso, también reciente, de una mujer que dejó a sus niños de un día para otro. O sea, se fue y los dejó de un día para otro. Y cuando llegó al otro día por la mañana, la policía se los estaba llevando. Y pues todo el revolú. Ahora, de la parte de nosotros como padres, ¿cómo ustedes ven, cómo tú ves esto que está pasando ahora mismo? ¿Y qué tú crees que es lo que causa que pasen estas cosas? O sea, esa es mi pregunta de cómo ustedes lo ven y cuál es el punto de vista, porque nosotros somos aquí todos padres. La voz está empezando. Tú tienes grande, Gringo tiene grande. Yo tengo uno que ya es grandecito, es adolescente, que tiene autismo. Y o sea, son diferentes formas de ver las cosas. Quizás, no sé, a lo mejor me equivoco. ¿Qué tú crees que es lo que está causando que pasen estas cosas? Además de que obviamente sabemos que se están viendo por las redes, por las noticias y todo esto. Pero ¿qué es lo que tú crees que pasa con la crianza? Yo no sé, pero tendrá que ver los vicios. En uno de los casos, obviamente. Bueno, en los dos. Está arrebatado o se está metiendo alguna droga que los está volándole a la cabeza, que no están siendo responsables. O si no hay droga, pues entonces la persona tiene problemas mentales. Es una puerca, o es un puerco, o está mal de la cabeza, porque lo que yo he visto sucio, así, basura, eso no es normal. Lo que se ve, lo que se ha visto, y es aparente y alegadamente. O hay gente porque eso es lo puerca. que están diciendo. Porque yo también no he puedo sabido de gente que son puercos. Que tú vas a su cuarto, papi, de un reguerete, basura, comida ahí que se le olvidaba. Hay Es más, gente que vive así. es más, te voy a decir más. Me dijeron. Y después te voy a decir detrás de cámara. Una persona que rentó una casa. Y una persona cuerda que cuando yo te diga, papi, la casa destrozada. Che. Artista. Ay, Dios. No usa mío, droga. papá, Dios. Puerco. Una casa que no es de él. Y papi, yo no lo podía creer. Yo dije, ¿cómo así? Después te cuento. Pero, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees de Basura, comida en la nevera podría. Un tipo normal que no usa droga. ¿Y qué tú crees entonces? ¿Que son los vicios? ¿Tú piensas que son los...? Tú me hablas... No, tú yo hablaste te de los digo, vicios. este no tiene vicio. No, este- yo sé. No, yo sé. Pero lo que estamos hablando del tema de... Porque tú me estás diciendo sí que hay personas que son puercos y qué sé yo qué. Pero tú le atribuyes a probablemente esos casos que yo mencioné hace un momentito. Sí, que yo probablemente... pregunto, yo no que estoy podría atrevido. ser- Yo lo estoy mirando, de verdad que te miré. Como preguntándole. Ahí me atacan. Está buscando Apoyo. ayuda, support. No, Está yo buscando no support. sé. ¿Qué tú crees, Don? Que pueda ser lo que esté pasando. Te voy a decir que yo le di casco a esto. Yo veo dos. En los tiempos que nosotros éramos chamacos. Nosotros tres, porque no. Exacto. Cuando que éramos chamacos, en los residenciales había mucho control, ¿verdad? De los que corrían el punto, por decir así. Nada pasaba allí sin su permiso. A los viejitos no se le abusaba. A los niños no se le abusaba. Ya hoy día eso no existe en los residenciales, al parecer. Porque como una persona cuerda, ¿verdad? O una persona que está corriendo un residencial permite que haya una persona que deje 5 chamaquitos en unas condiciones donde están durmiendo en Infrahumano. excrementos y, o sea, que no comen, bebés de 2 meses. Eso en nuestros tiempos no pasaba. O pasaba y no nos enterábamos. Pero si pasaba, probablemente pasaba menos. Porque Menos. lo que está hablando, No lo que sabemos, está... ahora, como ahora hay redes sociales y se está regando, ahora sí, lo pero, estamos viendo lo más. que él está mencionando tiene que ver con los residenciales. Hay que hablar también fuera de los residenciales públicos. Porque hay casos se dan fuera de los residenciales también, públicos sí. también. Pero
Pero si esa parte que dice don Javi, si eso en algún momento sí existía, a lo mejor existe todavía, pero no se ve de igual manera. Yo creo pero que era como que había más, como que un pequeño más, como el un pequeño más punto de control. todo es que socialmente la gente en ese, ¿verdad? En ese environment de donde se vivía no se permitía eso. Fuese un residencial, fuese en un barrio, fuese donde sea, la gente decía rápido, mira, ¿cómo? Daba queja al del punto, al bichote. Exacto. Ahora está En el pasando caso esto. de Canóvanas, que era una casa que tenía vecinos, ¿cómo tú no sabes que ahí hay chamaquitos llorando y todo lo demás y tú sabes que ahí están pasando y tú no dices nada? Porque a veces la gente se mete a ayudar y viene y le dicen presentado y se busca un revolú. Y a veces tú no quieres, a veces Por sabes evitar. que las cosas están mal, Te pues hace que la evitas vista problemas larga. porque ahora cualquiera tiene un arma, aquel tiene portación, el otro a lo mejor es calle o lo que sea. Entonces te buscas tú un problema con tu vecino por presentado. Yo creo Y que... eso, y eso está pasa, brutal, y eso mano. pasa. Yo creo que... ¿Y tú a qué tú le debes? Porque Gringo habló de los vicios y eso. ¿Qué tú crees? Si fuéramos si te fueras por esa línea. Es que todo, sabemos que la crianza y la sociedad y todo es algo en equipo. Yo pienso que obviamente la manera que nos criaron a nosotros no es la manera que nosotros criamos para adelante y todas las generaciones cambian. Yo pienso también, gran parte de uno de los problemas que yo veo es la manera que educamos a nuestros niños en las escuelas. Pues para darte un ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú en tu trabajo o tú en la vida tuviste que conseguir el producto de la Y? ¿Quién carajo usa álgebra o en tu vida no lo usa? Pero no damos clase a los chamaquitos de 10 y 11 de cómo manejar una cuenta de banco. De cómo cuidar tu crédito. O sea, damos clase, tú ¿Ustedes sabes, son amigos? innecesaria. Ustedes dos son amigos. Es de algo que, muchos papi, años. que cuando llegamos a la Porque Gringo lo adultez, dice también a cada rato. llegamos a la adultez y somos brutos. Y De se la nos hace vida, difícil. de lo que es la vida normal. No, tú no tienes conocimiento. Y hay mucha gente que no saben cómo hacer crédito, cómo empezar, qué tan importante. No te lo enseñan la dichosa escuela. Oye, Y a la misma vez no te Pablo, ayudan no con, lo puedo que- creer, con la no crianza. sabes. Quieren al pueblo bruto. No Pero sabes me hablas de la crianza. enseñar que mira, A cocinar. Si tú crías gallinas, vas a tener Vas tal a tener vez, comida, papi. y un posible negocio en el futuro. So, no estamos. Sí, es no te una enseñan parte en de la los escuela dos, no porque es algo estamos- tan básico. Y la gente se ríe de las gallinas. ¿Y tú sabes por qué yo estoy haciendo esto de las gallinas? Aparte que me beneficia. Mira, se está viendo todo esto aquí. Está bien, no importa. Dale, continúa. Aparte de que la gallina da gracia, los huevos, la gente lo ve como una tontería. Papi, yo te voy a decir una cosa. A mí me han escrito personas que pidiéndome dinero A los huevos. porque no tienen comida. Mano, yo lo estoy haciendo esto. Mano, tú puedes ayudarle a la persona que sea, pero la persona se tiene que ayudar a sí mismo. No es mantenerlo, no es darle los chavos. Es que, mira, aprende, muévete. Porque aquí todo el mundo tiene problemas. So que al final es un conjunto, No tienes pero- comida. Mira, yo me pongo a pensar, esa muchacha no tiene comida. No he comido en 2 días. Pero tienes un celular. Ajá. Sí. O tienes un carro. O... Y me estás escribiendo por redes sociales. Tienes el celular. No. y- Entonces tú no puedes. Tienes un perro. ¿Cómo el perro es que come? El perro. Hay que darle comida al perro y mantener al perro, cuidar al perro, pero no tienes tú para comer. Pues, por eso yo estoy diciendo, cómprate una gallina o 2 gallinas. Sí, cabrón, con lo que Es la verdad, papi. Está hay bien, pero problemas estamos en hablando el de otro mundo tema, Y no yo te sé. enseñan a cómo tú por lo menos sobrevivir Sí, la pero educación. en lo básico. Tú piensas que tiene que ver con la educación. Sí. Gringo piensa que tiene que ver con los vicios. Tú hablas de la educación. Sí. Yo pienso que es que en algún momento nosotros, y yo quisiera saber realmente también, y aquí me voy a ver como medio viejo, es cuál es el range de la edad de esas personas que están pasando por esa situación ahora mismo. ¿Cuál es el range de To- la edad? De los reportes, las últimas 3 noticias que hemos visto, que fue en Canóvana, Son jóvenes. fueron 5. Todos están entre sus 20 y tempranos 30, meaning 31 era el mayor. Y yo pienso que tiene que ver
también mucho porque a mí no me pasa por la mente y tiene que ver, y me voy por la línea de ustedes de la educación y de los vicios, a mí no me pasa por la mente, yo antes, y puede ser que me equivoque, pero por lo menos en el ambiente donde yo me crié o donde yo estaba, los nenes, o sea, era bien importante saber dónde está el nene, qué está haciendo el nene, por qué el nene, si tiene que ir al doctor, si tiene que ir al dentista, Es verdad, si tiene hay que gente ir que no lo llevan al si dentista. tiene que ir a whatever, a la práctica, está asistiendo a la escuela, no está asistiendo a la escuela, la deserción escolar está súper alta. Son un montón de cosas. Entonces, no es que vaya a tirarle a las personas de 20 y pico a 30 y pico. Es que lo que pasa es que esas situaciones yo creo que no se daban antes tanto. Y pienso que tiene que ver con... O las cómo ayudas, esta- gente que no saben que a lo mejor hay unas ayudas para, ay, que para el dentista tengo que pagar y hay una ayuda, un plan y ¿En una qué- de estos que te pueden, y ahí lo ¿En qué tienes. momento perdimos? ¿En qué momento fue que perdimos que los niños, o sea, que es el futuro y que son tus hijos, son prioridad, ¿entiendes? Son prioridad. Hay gente que cambia las prioridades. Por ejemplo, lo mismo que tú acabaste de decir del celular. Pero ¿cuánta gente tú no encuentras por ahí que probablemente los nenes están por ahí todos por dioseros al garete, pero ellos andan con una Jordan? Y andan filoteados todo el tiempo, así calados con reloj. Las mujeres con las uñas hechas magníficas, con los pelos magníficos, con ropa de marca y todo, y un montón. Y tú los Pues ves. hay ellos un están problema en la exactos. sociedad. Y los niños, jodidos. Pero o sea, va más allá y ponte a pensar. ¿Cuántos asesinatos en Puerto Rico hay de varones entre las edades de los, ponle, 18 y 20 y pico? Entonces tú tienes niños criando niños sin experiencia. Hoy día, ¿cuántos chamaquitos los cría la abuela? Y los abuelos, por naturaleza, son más flexibles, no son estrictos, dejan pasar las cosas y es mucho más fácil perderse. Y esa es la realidad, porque el abuelo está para añoñar, no para criar. Y está pasando en Puerto Rico, oye, los asesinatos en Puerto Rico de chamacos jóvenes, ese es el range. Esa es la orden del día. De 18 a 25, eso es, o sea, de los asesinatos. Así que tenemos muchos niños huérfanos, muchos niños que sus mamás ahora son solteras y lo que tienen son 19 años, sin los recursos, sin la educación, sin la ayuda. No esperes que tengamos, tú sabes, científicos espaciales. Yo creo que también llega el punto en que nosotros tenemos que visualizar el hecho de que cuando tú eres papá, te cambia todo. Te cambia todo. En cuestión de cómo tú ves la vida. Te cambia todo. Te cambia. La voz está ahí, prestando atención, escuchando. No, y que la Te voz cambia está, todo. Te la voz cambia. está bien porque él es papá ahora también reciente y el tema le cautivó y se le olvidó. Y le mover la cambió todo. cámara. Se le Te olvidó cambia, mover la te cámara. cambia todo. Te cambia. Y le No, cambia pero, todo. pero es que te cambia la vida y llega hasta cierto punto en el cual tú tienes que cambiar tantas cosas que se te puede hacer difícil y eso te trabaja un montón en la mente. Te explico. Voy a ir directo al grano. Tú todavía eres madre o padre, joven, chamaco. Todavía el jangueo tuyo está Encendido. dándote en las venas bien duro y tú quieres estar en la calle, pero se te hace difícil porque no puedes o porque tienes que tener, vamos a poner Porque un ejemplo, metiste la pata. o metiste la pata o puede ser Y caíste preñada, tienes un hijo. que tienes Y quieres vivir. la custodia compartida con los nenes y todas estas cosas. Y entonces de momento el día que te tocó el nene o que te tocaba quedarte con los nenes, te invitaron a un super mega jangueo, una cosa espectacular. No tienes cuidado ni nada por el estilo. Y tu nene o tu nena tienen 12 años o 13 años, o ponle más o menos por ahí. Tú dices, pues eso se puede cuidar solo, ese se hace todo solo. Pues que me cuide los nenes y me voy. Es que ese fue el último caso. La mayor tenía 14 años y dejaron, que fue pues una estupidez, dejaron a un bebé de 2 meses
a uno de 2 años, a uno de 4 y la de 14 era la que estaba... Son como 4 que- niños. Y 5 la de 14. 4 niños, una mujer sola. 4 niños. Eso está cabrón también. ¿Por ir a janguear o por ir a trabajar? No. Por ir bueno. a janguear. Yo no sé si fue a esa parte no la sé. Ahí No está fue a mal. janguear porque cuando llegó estaba borracha. Cuando llegó... Pero ella dijo que estaba trabajando y estaba borracha. Tony habló del look. Maybe trabaja underground, tú sabes. Bueno. Bueno, a lo mejor trabaja underground. y- Grande está... A lo mejor puede ser, puede ser ese punto. Pero lo que te quiero decir Pero tú con viste eso la es- muchacha. ¿Qué hay de la muchacha que llamó la atención? De que era joven, que era... No, la muchacha está hecha. No, Por lo menos yo pienso que estaba hecha. Por lo menos por lo que se vio en los videos y en la foto. Eso es lo que yo hubiese pensado. Pero pues no... De no la es- vida alegre, No es que me posiblemente. quiero... Pero ese es el punto. Que es que no quiero llegar a que se vea directamente de que eso haya sido el punto principal. Sino que a lo mejor, pues, yo no sé, porque estamos hablando de que son 4 niños. Estoy hablando de ese caso en específico. Son 4 niños. Tú tienes que estar pagando renta, tienes que hacer un montón de cosas, qué sé yo. Probablemente a lo mejor te pasan la pensión. No qué sé yo tiene- qué. o tal vez no tiene a lo- papá. No sé. Y ahí es donde entra la situación de que quizás a lo mejor eso tiene que ser de seguro. Ese caso tiene que ser un vecino o una vecina vio que eso estaba pasando de manera seguida y llamaron. Porque es bien raro que a ti te... O sea, que de momento Que yo salí y Gringo dejó a la nena aquí sola y yo vine, le dije a Gringo, llamé a Gringo y la nena sale, papi no está, qué sé yo, bla, bla, bla. Y yo voy a coger y voy a llamar voy a llamar y voy a decir, mira, la nena de Gringo está sola. Pero ¿Entiendes? siempre- Eso tiene que ser como que a lo mejor había un patrón o había una situación o algo para que eso pasara. El punto al que quiero llegar con todo esto es que definitivamente tenemos que ser más responsables con nuestros niños y el gobierno tiene que meter pila duro. Espérate. Vamos por parte. Yo estoy tratando de analizar y entender todo. Ajá. Y hay que entender también que hay padres que trabajan y salen a las 5 de la tarde. Ajá. Entonces, me vino un flashback cuando yo vivía en Chicago. Yo era el más grande, mi hermanita y mi otro hermanastro. Yo tenía que 11 años y nosotros ya sabíamos solo. lo que teníamos que hacer y caminábamos 1 hora para llegar a la escuela y regresábamos 1 hora. Sí, pero estaba solo. hablando hace un montón y de nos tiempo. quedábamos. Por eso no viene de ahora entonces, eso viene de toda la vida. Sí, toda lo la que vida. pasa es, y vuelvo. Entonces éramos niños y ya sabíamos que hay que llegar, que hay que de esto, que no abra la puerta, tú te encierras. Y eso es callado porque mi madre estaba trabajando y mi padrastro estaba trabajando. Por eso y ustedes estaban solos. Solo. Por la mañana ya ellos se iban, ya nosotros sabíamos nuestra rutina, ir a la escuela, estar allá y cuando regresamos nos hacíamos nuestro de esto y si, pues papi, a resolver, a hacer la vida A de resolver. Y entonces... porque no ahí- teníamos dinero para que alguien pagar un Y cuido. eso está- y ese y- es un problema que hay en Y el eso mundo. está perfecto, pero tú Muchas entiendes, si tú estás claro de que si alguien los cogía y llamaban a servicios sociales Claro. o cualquier cosa, clavaban a tus Pero papás. entonces hay personas eso. bien responsables que no se atreven a tomar ese riesgo y entonces no trabajan, entonces no tienes dinero para pagar ni la renta, ni para comprar comida para el hijo, pero entonces ¿quién va a hacerle ese trabajo? Lo que pasa es que la diferencia ahí estaba que cuando tú estabas en esa situación, tus viejos llegaban a joderse para que ustedes estuvieran ready para el Ajá, otro estar día. pendiente, ajá. Estamos hablando de casos que estos hijos de la gran puta, porque no tiene otra palabra, llegan, dejan los hijos sin comer ni nada y se van a janguear o se van a hacer. Y ahí está la diferencia. La diferencia, el chamaquito, si tú le das un frame de estructura, brega. Pero cuando tú rompes la estructura que tú le puedes dar para que ellos se Puedan conviertan hacer en tus seres cosas. humanos y tú vas a hacer la otra parte de por lo menos darle comida y todo lo demás, pues entonces el problema está en los papás. Y mi pregunta es, ¿cómo comenzamos a arreglar eso? Porque ahora... ¿Cómo comenzar? Si esto de esas leyes que buscan y que eso ha estado toda la vida. Me parece que esto es un problema de toda la vida y no se ha arreglado.
Sí, lo que pasa es que volvemos ¿Que otra si vez. llaman a quién? ¿Llaman a quién? ¿A servicios servicios sociales? sociales. Sí. ¿Desde cuándo existen servicios sociales? Toda la vida. Toda la que yo vida. Pues sepa, entonces, toda la vida. aparentemente, ahora hay internet y se rega más la noticia. Pero ha existido toda la vida Sí, servicios sociales. ha existido toda la vida. Lo que te quería llevar con el Pues ese tema problema siempre ha estado. siempre ha estado. Hay sí. gente irresponsable y hay gente responsable que lamentablemente tienen que Bregar con la y situación. ir a trabajar, buscarse los aquí chavitos, porque si no. Y aquí el punto es de lo que estábamos hablando. Tú podías, de alguna manera, llevar esa vida independiente, de alguna manera. Y estoy seguro Pero que hay no muchos sabemos- familiares Pero que no pasan sabemos, por eso. Pero no sabemos, sí, tienen que haber muchos, pero no sabemos cuántos hacen eso. Porque necesitamos por lo menos poder entender el por qué yo voy a tener que tener a mis niños, por darte un ejemplo, porque a lo mejor tiraban un matre en el piso, está bien, porque a lo mejor no tienes para comprar el juego de cuarto, eso lo podemos entender. Y tú pones un matre en el piso y la gente duerme en el piso, nadie se va a morir por dormir en un matre en el piso. Pero el matre que está tirado en el piso, todo jodido, Meao. la basura por todos lados, meao, Cucarachas, sí. droga, armas, un montón de cosas. O sea, tú estás criando a los nenes en ese tipo de ambiente. Entonces tú no puedes pretender quizás a lo mejor que tú puedas Hay tener, personas entonces, puercas por eso, pero lo que te digo que es que eso viene desde la crianza. lo que te digo A veces es tú que tienes eso- un hijo y los padres pelean, recoge tu cuarto. Eso es lo único que piden. Recoge tu cuarto y el cuarto es un desastre. Pedazo de comida por aquí, por allá. Como que a la gente no le importa. y por eso te digo que entonces Mira ahí, la ropa no ¿a me la qué tires ahí, podemos- eso es para el hamper. Y esos niños cayeron, creció esa nena, 13, 14, 15 años, le gustó el vacilón, se lo emburraron, cayó preñada, tuvo un Yeah. hijo, es una niña. por eso, pero Y el ciclo. el punto que te digo es cómo yo puedo entonces hacer que estas personas entiendan o capten en algún momento de que ya no se trata de ellos, que se trata también de su familia. Porque lo que pasa es que tú, mientras tú puedas correr tú como individuo, magnífico, pero cuando te toca tener a otra personita al lado tuyo que tiene que correr por ti, puñeta, tú tienes que cambiar tu chip. Eso se llama madurez, Ajá, responsabilidad. Por eso tienes que cambiar tu chip y tienes que darte cuenta de que, mano, los nenes no pueden estar de esa manera. No pueden estar así. Yo tengo que estar. Si tú quieres tener la casa o quieres tener ese cuarto todo hecho un chiquero, todo jodido, lo que sea, pero tú tienes que tratarle. Y yo puedo entender porque hay personas que no tienen el dinero o que no tienen whatever, lo que O sea. la educación, O porque la hay educación personas, no lo tienen. hay personas que no saben cocinar, niñas, 13, 14, 15 años, no saben cocinar y lo que comen es Burger King y lo que hay por ahí. Pero si ya no hay chavo para comida, pero tú estás haciendo compra o tú estás comprando la comida. Hay mucha gente que no cocina. Hay muchos hombres que se casan con mujeres y tienen hijos y el hombre tiene que hacer compra. O él cocinar, o él hace comprar chino, o comprar esto, comprar. Porque la mujer no cocina. Ajá. Entonces, vas a gastar más. Entonces, si la mujer no cocina, que es pero el verdad. hombre cocina, pues está bien, el hombre cocina. Pues papi, eso hay un problema también, falta de aprender. ¿Qué interés tú quieres hacer? Exactamente. No, yo no sé cocinar, yo no voy a cocinar. nena. Y hay mujeres así que son así, no cocinan. Y Y el es hombre es que verdad. tiene que cocinar. Entonces, si el hombre tampoco cocina, ¿cómo comen? En la calle todo el tiempo. calle. Entonces ahí tú te Exacto. quedas pelado. ¿Y qué crías? Entonces, ¿Y qué crías? Un chamaquito inútil también. inútil también, porque entonces mami no sabe cocinar, nunca Tiene cocina, que ver papi con la tampoco. educación. Yo Pues, pienso- ¿qué yo vas a pienso- encontrar en la casa? Papi, un regalo de Burger King y McDonald's y porquería allí. yo pienso que tiene que ver mucho con la educación, porque ahora mismo, hablando de este último caso, por hablar la que llegó al otro día a la casa y ya la policía tenía a los nenes. En ese caso, tú le estás dando una responsabilidad A lo una mejor tú nena le de estás haciendo un 14 años. favor quitándoselo. De Y a ca- lo mejor está loca porque se lo lleven. Yo no sé si se los quitaron o no, porque en verdad los no sé. quitaron. ¿Tú me entiendes? sí, Hay sí, sí. gente que Pero está ese es que el dice, punto.
Ahora no tengo que... O sea, hay gente así que Le piensa estás así. dando una Hacho, responsabilidad yo no puedo ir... a Hacho, lo una mejor... nena de 14 años le estás dando una responsabilidad de atender un nene de 2 meses. Papi, pero es que en los tiempos de antes, yo he escuchado en los tiempos de antes, niñas de 12 años criando a sus 5 hermanitos. Yo sé. Que las Otra vez. hicieron y tuvieron que aprender. Tú has escuchado eso, ¿verdad? Lo Desde que antes. te digo es que tú estás saltando una etapa de esos niños por algo que te fucking toca a ti. Te toca a ti bregar con los nenes. Entonces, tú vas a decirle a tu nena a los 12 años, tienes que cuidar y tienes que encargarte de a tus tu hijos. hermanito, Y a tienes tu que hermanito. velar y que los más y qué sé yo, qué carajo. Y cuando ella va a tener tiempo para ver películas, para hablar ser con las chamaquito. amiguitas, para hacer sus asignaciones, para poder ser niños. Porque tienen que ser adultos tan rápido. No, pero Porque déjame tienen que decirte tener otra otras cosa. responsabilidades. Las niñas, las que cuidan los niños. Las Hay babysitters. adultos, las babysitters, contratan a una babysitter. ¿Qué edad puede tener una babysitter? 16, 17 Ajá. años. Entonces lo mismo. No. 16 No. años es una niña. No, pero es Y ella, capaz, como pero le van tiene- a pagar ella. Y yo he visto hasta películas Sí, que porque ella le paga. quieren- pero le tiene quieren Voy a cuidar al capacidad. nene. Entonces están los nenes así haciendo un revolú. Entonces ella ya envuelta con su novio y Ay, pero están pasaron viendo desastre. películas, están viendo películas y haciendo Pero es cosas. que hay cosas así, Está ¿O no bien, es? ¿O estamos pero hablando de tienes disparate? a No. alguien, pero no Una estamos niña de hablando. 15, 16 años. Sí, ella es grandecita ya. Ella Pero puede... es independiente. Es independiente y ella puede bregar con sus cosas y puede ayudar. No estamos hablando, estás hablando de babysitter. Estás No hablando de de una criar. persona que se va a quedar par de años. Una par de tipa horas. de 25 años no quiere ser babysitter. Par de Casi horas. siempre son niñitas que no- Escúchame, son par de horas, loco. par No de puedes horas. comparar una cosa con la otra. Está cuidando a los nenes par de horas. En lo que los papás se van a janguear o van a cumplir a resolver Sí, lo que a tengan que una resolver y cena o lo que regresan. sea. Estamos hablando de par de horas. Pero no lo estamos que te hablando quiero de todo decir, el tiempo. ejemplo es que a veces pone de par de horas, esas par de horas, se abre, un descuido, se ahoga el niño, o sea, porque esa es otra niña. Ajá. Ella no lo va a cuidar y ella seguramente va a estar en el iPad o hablando con su novio. ¿Quién Ay, sabe? sí, Porque ahí entonces no hay- está hay pendiente tipos. al niño. Pero eso Y es han lo que tú pasado estás viendo. desgracia. Pues eso es lo que tú estás Pero viendo. los problemas que estamos teniendo, grandes como sociedad, no es de un ratito, es que constantemente los niños se están quedando solos, sin comida. Y yo pienso que al fin del día, obviamente tienen que haber muchos sectores de la sociedad, el gobierno y todo lo demás que tienen que ayudar para mejorar. Es un Debe problema haber demasiado grande. educación en las escuelas. Si está pasando esto y tú no puedes, no puedes, cambio. Y tú no puedes, que haya una orientación. Está bien. Está en buen... La voz... La voz te está traumatizado ya. No, Ustedes han porque- traumatizado. El a abuelo está voz. concentrado viéndola a nosotros, Él pero está nosotros viendo estamos el- ahí mandando. Está viendo el episodio. Viendo yo, que ahora te lo ha cambiado. Los más ranqueados en la Monserrate. Y te digo que son los más ranqueados porque estoy hablando de ranqueo Urban Wear. Si usted quiere vestir duro de verdad y usted quiere tener las mejores combis, usted tiene que hablar con Carlos, usted tiene que tirarse para la Monserrate allá en Carolina, gringo. ¿Cómo es? Papi, zúmbale al 787-346-1999. Y él es el que viste a Baby Rasty Gringo y no falla con las combis. Y si falla, él dice que qué. Que él te paga y él no está dispuesto a perder dinero. Así que usted tiene que ir para ranqueo Urban Wear en la Monserrate. Mira, se comunica con Carlos. Otra vez el número. 787-346-1999. Ranqueo Urban Wear. De donde viste la gente, mira. De Gringolo TV. Mira, la cosa es, déjame ver. Educación, porque a lo mejor ponle que tú estés en la escuela. Vamos a suponer que nosotros estemos en la escuela en tercer, cuarto grado y se hable de ese tema. Y hablen de esa situación y yo como niño o en los trabajos, en los lugares, a los adultos, hacerle el favor. No puedes con el niño. Mucha responsabilidad. No estás preparada o no estás preparado.
suelta al niño. Dalo en adopción. Darlo en adopción, suéltalo ya. Eso yo creo que es una... Y le metes ese Lo que chip. pasa es que dicen que en los sitios Lo que pasa es que culturalmente Puerto Rico no es un lugar de dar los niños en adopción. ¿Por qué no? Porque la familia te mira como un fracaso. Y tú puedes ser cualquier cosa. Por eso pero es que no puede ser debemos un hablarlo fracaso. más, debemos hablarlo Sí. más para que la persona, la muchacha, a lo mejor la niña que cayó preñada, no Sí, sé, y que no te sabe tuvo bregar, X o Y situación. y vive en donde sea, en el residencial o con los papás o lo que sea, ella entienda que hay una opción. Porque a lo mejor ella no puede, ¿entiendes? Hay personas que no pueden. Yo quiero escuchar a la No voz. saben. Quiero escuchar a la voz. ¿Qué la voz opina de todo esto? Pues en verdad yo creo que es un poquito de lo que ha dicho todo el mundo. Hay diferencia en las prioridades. O sea, culturalmente estamos en los tiempos donde hay menos población joven y es donde menos importancia se le da a esa... Ujú. No a la crianza, pero a ese sueño de crear una familia, de tener un hijo, de pasar el legado. Como que ya estas generaciones no hablan de eso mucho. Lo que quieren hacer es pues vivir la vida de ellos, viajar, darse sus gustos. Y esa etapa llega como que más tarde. Yo creo que en las generaciones anteriores era más rápido. Uno tenía que crecer más rápido. Como los ejemplos que estaba usando Gringo, que a veces te tocaba cuidar a chamaquitos desde temprano y qué sé yo, y pues tenía que Eso que crecer tú más dices que rápido. nuestra generación era de casarse y tener una casa y la generación de ustedes es más vivirse la vida primero. Yo pienso, o sea, no... Y llegar a eso más obviamente adelante. es generalizar porque hay gente que todavía quiere tener familia y quiere, tú sabes. Pero creo que para cuando ustedes crecieron había una presión más fuerte en comunidad entre ustedes mismos de cumplir esas metas. Enderezarse. Exacto. Lo de que tú dijiste, tener tu casa, en de que a tú lo mejor tener tu fue pareja, fracasado de casarte. si lo dio a adopción. Ahora la gente no le importa ya en estos tiempos. ¿Tú qué edad tú tienes? 30. Joven, pero no es tan joven. Exacto. ¿Entiendes? So, tienes tu primer bebé. ¿Qué tiempo tiene? Meses. Sí, tiene 6 meses. ¿Cómo te sientes cuando tú pudiste ver que tiene la oportunidad de ser papá y ahora lo tiene y lo ves? Acho, es que en verdad es bien difícil de explicar porque hasta que tú lo ves por primera vez y tú sabes, lo tienes al lado tuyo, es como... Es otro feeling porque... Y tú ves, Y cada vez va- esta situación. ¿Qué tú piensas? No es que... No hay manera de tú justificar dejar... El de 2 meses está el garete. O sea, tú dejar un bebé de 2 meses... Se te puede morir, brother, en un par de horas. Literal. ¿Entiendes? Se viró de lado, se quedó, Se se ahogó, ahogó. lo que sea, papi. Se Tiene que ahogó estar con el pendiente. Y un hijo. bebé de 2 Con meses su come propio para vómito. cada par de horas. Exacto, Se puede ahogar. exacto. Con su propio... O sea, o con un buche. Haz un buche, sí. Vuelvo y te digo, es falta... Hay que ir como que a la raíz. Porque obviamente quieren janguear, obviamente quieren hacer las drogas, pero ¿por qué quieren hacer todo eso? ¿Por qué tienen el escape? Porque las prioridades quieren están vivir. jodidas. No tienen tener un hijo, nunca lo tuvieron como una prioridad. No era O una no lo meta de ellos. planificaron. Era una meta. No era una Fue un meta. error, Es fue un es desliz. otro peso que les cayó encima. Hay que bregar ahora. Hay tú que sabes. bregar. Y Por no eso, es- ¿cuál sería entonces la solución? Podría ser de que haya más campañas para decirle a las personas, a los jóvenes que no pueden, en las situaciones que sea. No sabemos la situación de las personas. A lo mejor a ti te puede molestar esa situación y a ti también, porque tú dices, son unos ¿entiendes? Tú sabes, hablaste mal ahorita. Que puede haber una solución, que hay personas, claro, que hay personas que buscan tener hijos y no tienen hijos. Que ayuda a promocionar más eso. Mira, si no puede, pásamelo. Pásamelo, dámelo, que yo sí sé de personas que están tratando de tener hijos y no Eso, tienen hijos. y también, ahora que hay una fiebre del patriotismo y todo esto con Puerto Rico, y pues, puñeta, esto es lo más básico. Vamos a seguir para que esto siga. Quítaselo. Año y año Oh, y la dale cuestión. ayuda. Hay que, tienes De la que tener ama. hijos, tienes que criarlos Te voy a bien. decir más, Y el cambio empieza ahora tenemos un chance de hacer como un restart. Nosotros te estamos voy a observando decir todas más. las cosas malas que está pasando, pues vamos a cambiarlo, tú sabes, de chamaquito, pero... En vez de quitárselo, llévate a la maíz, al país, llévatelo a ellos con tu hijo.
y tener un lugar donde los tenga, no preso, pero un lugar donde haya una rehabilitación y le des ayuda. Porque es más difícil también pensando en darlo en adopción cuando el mismo padre o la misma madre tiene problemas. Entonces hay que... pasó esto. Papi, ya sea obligatoriamente. Este está en droga, pues arrestado. Pero no que sea arrestado. O sea, está teniendo este problema, esta situación. Que haya un lugar como los viejitos, como un asilo, como la égida. Una égida. Pues un lugar donde este tipo de personas jóvenes que no tienen para a lo mejor comprar comida, para el pamper, porque seguramente por eso lo encontraron el bebé todo cagado o tuvo que hacer algo. A lo mejor no sabemos la situación de la chica que dejó el bebé. Ninguna. A lo mejor en ese ninguna. momento tuvo que salir. Ajá. No tiene para limpiar, no tiene para... Tiene que buscárselas. ¿Cómo se las busca? Pues entonces que haya algo como en un sistema del mismo gobierno o alguna entidad de alguien que quiera hacer un... ¿Cómo se llama? Un donativo, algo. Un lugar tiene que ser, lo que pasa es que ideas para como ayudarla, esa, para ayudarle a esa, a lo mejor esa nena que es mamá a aprender a hacer algo, enseñarle a hacer uñas, enseñar qué te gusta hacer y ayudarla, a encaminarla, porque aprende a hacer un negocio. veces Eso hablamos- es como si fuera un desarrollo vocacional en una Claro. escuela. por eso. claro. Pero muchas veces hablamos de estas cosas y a lo mejor en los comentarios la gente nos puede ayudar, a lo mejor existe, pero no lo se da a sabemos. conocer. No lo sabemos. Yo quiero que ustedes me den más o menos un brief antes de cerrar de cómo ha sido ustedes, de cómo ha sido su vida desde que son papás. O sea, pero un resumen, un pequeño resumen para ti, don Javi. Lo que pasa es que para mí fue bien interesante porque de mis panas, yo fui el primero que tuve hijos. Así que yo automáticamente, y entonces yo no estaba con la mamá, así que pues me tocaban fines de semana que no podía ir a janguear. Y eso fue lo primero que yo tuve que ajustar. Ya todo el mundo se baja, mi roommate se iba a janguear y yo me tenía que quedar con él. Y entonces había veces que uno lo miraba como que no importa porque me voy a disfrutar del chamaquito. Y había veces que dolía. Entonces decía, diablo, este día a lo mejor tratabas de hacer un arreglo con la mamá para que ella se quedara y brincar fines de semana o lo que sea. Pero es una decisión personal y de lo que tú tienes en tu crianza, que yo sabía que yo nunca iba a desamparar a ese chamaquito. Y ahí es que viene, cuando es un ciclo, que a ti te abandonaron, pues tú vas a abandonar, porque eso fue lo que tú aprendiste. Y hay que romper ese ciclo y se hace con la educación. Pero por lo menos para mí fue un cambio, fue un ajuste y después te acostumbras y todo el mundo te respeta tu situación y te ayudan. ¿Y tú, gringo? Bueno, tú sabes cuando yo tenía mis nenes, porque tú me ayudabas, incluso hay que ir a una entrevista y Tony, como era el manejo de nosotros en ese momento, Yo me yo encargaba. decía, diatra, ¿a quién le puedo dejar? Porque a veces me podía ayudar mi suegra, me podía ayudar, qué sé yo, mi mamá, pero había veces que no podían, no estaban. Entonces, el mismo Tony me dijo a mí, tráetelo para la entrevista del periódico. Y yo con el bebé, yo pues, diatre, pero... yo en el momento que tuve a hacer esa entrevista, yo con el coche, el BB, tú sabes, con mi nene y andar. Y yo, pero se puede, si yo lo hago, pero entonces en el momento de la entrevista, y Tony se encargaba y me ayudaba. ¿Qué decían después las reporteras? Yo no, el nene, yo no. Y la entrevista era con el nene, que no tuve faceta de papá. Entonces, como que tú puedes hacerlo. Cuando yo, de momento, como nuestro trabajo es hasta el amanecido, los paris, el levantarse temprano era tan difícil para mí que a veces la nena, ella me levantaba, papi, va a la escuela. Y ya yo me sentí bien mal padre, bien irresponsable, porque la mamá estaba trabajando y se supone que yo me levantara a Y tú llevar te a los nenes a la encargas de escuela. esa parte. Que está cabrona. En turnearnos porque ella trabajaba. Entonces yo tenía que encargarme, llevarlo, o a lo mejor después ya lo recogía y después yo tenía que hacer otro con... no teníamos lo que tenía antes, a lo mejor que los abuelos querían ser abuelos.
Estamos viviendo en una era que los abuelos no quieren responsabilidad, quieren vivir y no quieren ese. Y en verdad, si tú tienes hijos, no es para dejar solo al abuelo, es hazte responsable tú. O si no, ponte condones, bebe pastillas, no tengas hijos. Hay un montón de cosas para evitarlo. El aborto, pues es triste, como que quitarle la vida a un bebé que no tiene la culpa, pues no sé, cuídate para no tenerlo. Pero ¿qué pasa? Yo como me sentía un poquito irresponsable porque a veces yo lo llevaba tarde a la escuela y entonces la nena era que me levantaba. Ya que tenía el padre. Y yo una vez le dije, nena, vete a dormir un rato, falta un día y ya. Y ella, no, que ella quería ir para la escuela porque la está esperando sus amiguitas y qué sé yo. Pero papi, por responsable porque yo tenía sueño. Y pero también hay muchos papás así. Pero también tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahora mismo. O sea, tu mujer tenía que salir a trabajar, tenía su trabajo, y entonces tu trabajo es overnight. Y cuando yo me iba de viaje. Por eso tu trabajo es overnight. Ajá, y cuando yo me iba de viaje y ella trabaja. ¿Cómo hacían? Pues papi, ella tenía que resolver y buscamos a alguien de la familia que pudiera ayudarnos y más pagarle. Entonces, con lo que ella se está... entonces tú dices, ¿para qué tú trabajas? Si tu cheque se lo estás dejando a otro. Sí, tu cheque se más va. Pagarle el colegio. Tú sabes que eso es un problema. Eso es uno, no sé si es excusa, pero uno de los problemas más grandes que tenemos es que las mamás dicen, pero ¿para qué yo lo voy a llevar a un cuido si el cuido que cuesta 400 pesos la semana y yo me gano 300 pesos la semana? Ajá. O sea, que no es pero vete a trabajar. Vete a trabajar es que tú dices, no entonces, te cuadra. Pues ahí entra en que tiene que tener 2 trabajos. Ahí entra en que entonces no voy a estar con mi hijo porque tengo 2 trabajos para poder pagar el... Sí, es algo súper complicado. A mí cuando me tocó ser papá, yo recuerdo que nosotros habíamos planificado, nosotros llevamos casados como 3 años, yo creo, o poquito tiempo. Y nosotros, bueno, voy a decir un disparate, ¿no? Dije 3 años, pero no era 3 años, para que mi esposa no me regañe. Pero anyway, llevábamos poco tiempo de casados y nosotros empezamos a viajar. Y entonces ahí era, no, vamos a planificar viaje para aquí, viaje para acá, viaje para acá. Que los planes eran, este joven, nosotros vamos a viajar, disfrutar. Después, papi, en ese primer viaje, una puntería cabrona. En el primer viaje. En el primer viaje. Después del primer viaje. Pero, ¿qué pasa? A mí, en mi caso, te quitó todos tus planes de viaje. Sí. Pero nosotros, en el caso de nosotros venimos de 2 familias. Que son que mamá y papá están presentes. Ayudan. Que mamá y papá están presentes. Y que la crianza es de mi esposa es mamá y papá con sus hermanos. Siempre full, todo el tiempo. Son pro familia, se ayudan. Pro familia. Y mi familia, pues también. O sea, la crianza mía es mi mamá y mi papá. Yo soy el más chiquito. En mi casa me alcahueteaban hasta más no poder. Mis papás. Pues eso está perfecto. Siempre ha sido. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de yo ser papá, pues a mí me tiene que cambiar el chip por completo porque entonces me toca a mí esa responsabilidad y a mí me tiene que empezar a tocar responsabilidad de que ya no soy el añoñado. Entonces, ese proceso para mí al principio fue como que un poquito, pero yo he trabajado con niños toda la vida. So, a mí esa parte pues como que ya me gustaba pero obviamente ser papá era un cambio más fuerte. El cambio más fuerte vino cuando nos enteramos de que mi hijo tiene autismo. O sea, que ya nosotros estábamos viendo unas cosas que estaban como que en retroceso entonces, eso es diferente a tú poder tener lo que tienes tú o lo que tienes tú o lo que tendrás tú probablemente a lo mejor en un momento. Yo voy a tener a Dani siempre. ¿Verdad? Porque mi nene tiene autismo. Y yo quisiera, y nosotros estamos trabajando para que mi hijo pueda ser lo más independiente posible. Pero es algo que no es un movimiento al que tú puedes ir quizá como una crianza normal, como podríamos decir normal, porque tú sabes que tu nene en un par de años pues se consigue una novia. Se va a enamorar, se va a casar y se va a ir y te quitaste un peso. No. En el caso mío, pues eso fue un shock para mi esposa. Y mi esposa, cada vez que pasan los años, pues es peor porque el nene va creciendo, tiene pelitos en el bigote, esto, lo otro, ya tiene otras. Ya no es un bebé. Ya no es otro bebé, ya no es un bebé. Y entonces, pero yo creo que nosotros lo hemos manejado, nosotros lo manejamos de maravilla y nosotros tenemos
una batería de ayuda de los abuelos Ok. y tíos, amistades, todo el mundo. O sea, nosotros, en esa parte nosotros estamos súper bien. Pero es diferente lo que tiene que ver la crianza, porque a lo mejor lo que para ti puede ser, y no estamos hablando de carga, porque no son una carga, pero una responsabilidad tuya hasta cierto momento, para mí va a ser más larga. Entonces yo estoy en ese proceso de ir viendo poco a poco, porque yo entiendo que mi nene se va a quedar conmigo. Y Claro, hay más que todo mucha planificación a mucha largo planificación a largo plazo también el punto, porque yo soy una persona que a lo mejor no puedo visitar, a lo mejor no voy a los doctores mucho, o qué sé yo qué, pero ya tengo que empezar a hacerlo porque yo soy, o sea, y si yo no estoy, o no está mamá. O sea, esas son las cosas que nosotros estamos, o sea, que nosotros pensamos. Preparándose. Y a lo Estás mejor nosotros nos aceptando que tenemos te estás poniendo que viejo. mover. Sí, porque el nene sigue creciendo. Entonces, yo tengo que es pensar. una vida. Ajá, Que yo tengo que es pensar. tu responsabilidad. Y yo tengo que pensar en mi responsabilidad. Y yo tengo que pensar, papi, pues yo tengo que estar saludable porque si no, ¿quién se hace cargo después de él? Es verdad. Porque acuérdate que los abuelos siguen creciendo. O sea, siguen poniéndose más viejitos. Entonces ellos no van a estar todo el tiempo. Esa diferencia es la mía en cuestión de lo que tiene que ver con la crianza. Y como yo he tenido que pasar por todas esas etapas y todo eso, a mí me hierve la sangre, pero una cosija, una cosa a un nivel, cada vez que yo veo noticias así, Sí. cosas de esas. Y yo trabajo con niños, yo estoy en escuela, yo trabajo con niños todo el tiempo. Todo lo que tenga que ver con los niños, a mí me hierve la sangre cada vez que pasan cosas con niños que yo digo, Hay gente ¿Cómo es irresponsable. posible? ¿cómo es posible que puedan pasar cosas como esas? Tú nos diste ya más o menos tu ejemplo, pero... Sí, no. Cuéntame cómo te va con tu... No, realmente, curiosamente, mi historia es bien similar a la de Javi. Y estoy, o sea, el nene tiene 6 meses y ya ha pasado por cosas bien temprano. O sea, lo tengo muchos weekends, días en la semana, lo voy a buscar al cuido, se queda conmigo. Hay veces que estoy solo, hay veces que tengo ayuda de la familia. Pero la verdad es que ha sido un cambio del cielo a la tierra. O sea, sí, yo miro cómo yo estaba viviendo hace un año, comparado a ahora, jamás me hubiese imaginado. O sea, es un cambio 360, papi. Desde las prioridades, de lo que uno se levanta pensando, obviamente, pues yo... Pues eso es ser responsable. Sí. Hay personas que se quieren quedar en el chip de seguir vacilando. Pero es seguir que lo que fumando, tenemos, lo que pero sea. parte de todo es tratar de educar a los que vienen, de tener esa mentalidad. Oye, y es un proceso de muchos años. Y arreglar esto como país y como mundialmente, porque no pasa aquí nada Hay más. que hay gente con mucho problema mental. Hay mucha gente loca. Sí, y en realidad lo más complicado es porque Tony y yo llevamos años trabajando, como quien dice, passion projects, que son tú tienes tu trabajo y qué sé yo, pero también tienes proyectos por el lado que tú les tienes fe y los trabajas. Y yo llevaba años, que eso es lo único que yo pensaba. De repente cuando llega el nene, pues ya es como que otro scope. Ya tienes no que- es tanto para mí, es más como yo voy a bregar para la comida, para pagar Sí. el cuido, para diablo, cuando ya Dejar ser tú, empieza el colegio. Que no Dejar sea ser un tú hobby, para pero él. que Tiene que sea... ser, exacto. Es otras prioridades. Literal lo que han dicho los tres es un switch que prende y en verdad no lo entiendes hasta que te llega, tú sabes, y empieza a tener que Y generar. aún así complicado. lo que Tony está diciendo es, y aún así tú ves estos casos y tú dices, ¿cómo diablo es posible? Que alguien no tenga eso. Yo si quiero enviar un mensaje para cerrar esto, Sí. es que no es que te abandones. Tu mujer que nos estás viendo o tu hombre que nos estás viendo, que eres papá, no es que te abandones. No es que ya tú no tienes, no es que ya tú no eres importante. Es que tienes otra responsabilidad y tienes que buscar cómo vas a cuadrar las cosas para que todo salga bien. Sin tener que abandonar, porque es que mucha gente piensa como que, pero yo sigo siendo hombre, o yo sigo siendo mujer, o yo sigo, porque entonces si me envuelvo solamente con los niños, abandono al papá, abandono a la familia, o tú dices, pues tú abandonas a tu esposa o abandonas o qué sé yo, que no se trata de nada de eso. Se trata de que cuando llega un bebé, de cuando hay niños, que hay otros tipos de responsabilidades, tú tienes que tratar de buscar un balance o buscar qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, o si no, gringo, como dijo gringo, pues no metas Darle las en patas. adopción.
Dale una adopción, no metas las patas, usa protección, busca cualquier otra alternativa. Pero ya cuando está, hermano, o sea, hay que ser responsable. Eso es todo para mí. ¿Qué tú crees? Para cerrar. Yo pienso que hay gente con problemas mentales. Yo trato de dar 80 consejos porque es bien importante el factor monetario para tú poder moverte. Se me dañó el carro. Se me calentó. Necesitas chavo arreglarlo y tienes que llegar al trabajo y todo es un problema. Pues con el dinero te facilita todo. Pero hay personas que quieren seguir en vacilón y no pusieron prioridades para prepararse. Se dejaron llevar por unos traguitos, vacilando en este party. Cayó cayó preñada. No estaban planificados. Normalmente cuando uno va a tener hijos, uno lo quiere planificarlo bien. Entonces cuando tú lo planificas es porque ya tú estás ready para dar tener el paso. ese gasto. Porque ya tú sabes que tú necesitas comer tú. Y tú necesitas comprarte ropa y tú tienes que moverte más pagar la luz, aquello, lo otro, la casa. Imagínate otro gasto más. Entonces tú lo planificas, pero cuando no es planificado, por eso es que hay que entonces buscar la manera que la misma escuela eduquen a los niños ya en 3er grado, 4º grado, 5º grado y educa. Si la gobernadora está viendo esto, que Gringo tiene buena relación con la gobernadora, pues es un buen momento para pensar que ya deben haber proyectos corriendo. ¿Cómo podemos hacer que esto avance y que se trabaje? Porque lo un que poquito tú mejor? oyes es lo que tú te llevas. Y si no hay gente hablando de eso, porque es que todo el mundo también tiene sus problemas y sus prioridades. Y no podemos, a lo mejor yo puedo ir a las escuelas, pero yo tendré tiempo para ir a todas las escuelas. Por eso, pero no podemos hacer de la vista larga. Atándolo a lo que tú estás diciendo, no es decirlo, hay que empezar a aplicarlo. Hay que empezar a aplicarlo Y más gente a hablarlo. desde 3º o 4º grado. ¿Por qué no? Porque mientras más temprano tú comiences a cambiarle la cultura mental a un chamaquito, mejor Le fruto pica vas a eso. tener. Quiere tener sexo, que por lo menos tenga una orientación, que venden pastillas. Vas a meter la pata. Es que hay mamás que no quieren escuchar eso, hay papás que no quieren escuchar eso. Lamentablemente tú fuiste joven y te picó. Eso, y a todo el mundo le picó. Y a todo el mundo le pica. Y Pues. todo el mundo quiere. En algún momento, ¿en qué edad? No sabemos. Pues entonces que haya esa orientación. Porque los condones está bien, es una opción. Pero hay gente que no le gusta eso, se sienten incómodos y qué sé yo. Se les pierde a veces el condón. Pues no les gusta. Ay, no, quítate eso. Pues entonces venden pastillas. Evitas un problema estar tu noviecito, que lo más seguro tu noviecito también está en el esto y no tiene ni trabajo, entonces se fastidió. Si a lo mejor su plan era estudiar algo para tener buen dinero, si cayó la nena ser irresponsable porque ella es la que se preña por el calentamiento de los dos, que ese futuro de ese nene, que a lo mejor es el que él va a trabajar, se le tronchó. Hay gente que ha estudiado. No, hay gente que ha estudiado, hay gente que son atletas. Y se le tronchó, tienen que irse a trabajar en la construcción, en lo que sea, guardia de seguridad, y entonces pues ahí. Y entonces esos son los que han estudiado. Pero ¿y los que todavía tienen 15, 16, 17 años? Paras de estudiar. Tienes que parar de estudiar. Entonces terminas buscando un trabajo en te quedas McDonald's que no pobre paga. y no te da el dinero. Y volvemos al ciclo. Es un tema bien amplio, pero lo que queríamos era compartir con ustedes nuestra manera de ver las cosas y lo que tiene que ver con la crianza de los niños, con ser papá, con la responsabilidad, con las cosas que hay, con la importancia de la educación, Te voy a con decir, los vicios. Te voy a decir, nosotros estamos hablando de este tema porque somos unos viejos ya. Si nosotros tuviéramos 20 años, nosotros no estuviéramos hablando de no, esto. definitivamente no. O sea, Pero- entonces ya nosotros lo entienden los de nuestra edad. Los chamaquitos, ¿están viendo este podcast? Vamos a ver. No. Los chamaquitos Pero no ven vamos a podcast de viejos. orientarnos a eso. Vamos a orientarnos a eso. Ahora, ¿sabes qué? El que está viendo este podcast, que está viendo esto, que es adulto, porque el adulto es el que nos ve a nosotros, que hable, que riegue la voz para que los niños que vienen creciendo ya sepan, porque lo escucharon del tío, de aquel, del vecino, de los adultos. Exactamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. El podcast de Gringo en TikTok. Todo lo demás, Gringolo TV. Inclusive suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Suave.
Bye.